Hay verdades tan inquietantes que la mayoría de la gente prefiere no oírlas nunca. Verdades que desafían todo lo que hemos aprendido desde la infancia, todo lo que hemos repetido sin pensar. Y una de estas verdades comienza con una frase sencilla pero impactante. Judas no fue condenado por Dios. Respira hondo antes de reaccionar, porque esto no es una opinión, no es una invención, ni una herejía. Es un hecho que pocos tienen el valor de afrontar. La propia Iglesia nunca ha declarado oficialmente que Judas Iscariote esté en el infierno. Nunca. En 2000 años de cristianismo, ningún papa, ningún concilio, ningún documento definitivo lo ha afirmado. Y esta pregunta lo cambia todo. Si Dios no lo condenó, ¿qué le pasó realmente a Judas? Desde el principio, hemos aprendido a verlo como el mayor villano de la historia, el rostro del mal, el traidor supremo. Pero la Biblia es mucho más cuidadosa que nuestras conclusiones precipitadas. Muestra el pecado, muestra el error, pero no escribe la sentencia final con tinta humana. Y eso debería asustarnos, porque si Judas no fue simplemente arrojado por Dios, quizás lo que le sucedió sea mucho más profundo y mucho más cercano a nosotros de lo que imaginamos. Ahora piénsalo con sencillez, como lo entendería un niño. Si Dios es misericordioso y si Jesús perdonó a ladrones, asesinos e incluso a quienes lo crucificaron, ¿por qué Judas quedaría automáticamente excluido de ese perdón? Esta pregunta ya es incómoda de por sí, pero se vuelve aún más inquietante cuando descubrimos que uno de los santos más grandes de la historia, el Padre Pío, afirmó haber visto algo relacionado con el destino de Judas, y lo que vio no fue fuego, ni castigo, ni un Dios enojado señalándolo con el dedo. Fue algo mucho más aterrador. Y aquí es exactamente donde realmente comienza este video. Porque el peligro no solo está en el pecado, está en algo que todos hemos sentido alguna vez, la desesperación. Esa sensación de que hemos ido demasiado lejos, de que no hay vuelta atrás, de que Dios perdona a todos, menos a nosotros. Si alguna vez has sentido esto, aunque sea por un segundo, entonces este mensaje no se trata de Judas, se trata de ti, y quizás, sin darte cuenta, sea la advertencia más importante que hayas escuchado. Antes de llamar villano a Judas, es necesario reconocer un hecho que muchos ignoran. Judas no empezó siendo un traidor, no apareció de la nada, no se infiltró entre los discípulos, no engañó a Jesús. Judas fue elegido de la misma manera que Pedro, Juan y Santiago. Jesús lo miró, lo llamó por su nombre y le dijo, «Ven», y Judas fue. Esto cambia por completo el comienzo de esta historia. Judas caminó junto a Jesús durante unos 3 años. Durmió en el suelo con él, comió el mismo pan, bebió la misma agua, escuchó cada enseñanza con sus propios oídos. Vio a los ciegos ver, a los paralíticos caminar, a los leprosos ser tocados sin temor. Vio a Jesús calmar el mar con una palabra y sacar a un muerto de la tumba. Judas no solo oyó hablar de milagros, los vio, los vivió todo de primera mano. Y hay más, Jesús confiaba en él. Judas era responsable del dinero del grupo. Esto demuestra algo importante. Jesús no lo trató como alguien sospechoso. Al contrario, lo colocó en una posición de confianza. Esto hace aún más incómoda la pregunta, ¿cómo pudo alguien tan cercano a la luz caer tan bajo? Y ahí es precisamente donde la historia empieza a ponerse peligrosa para nosotros. Porque Judas no era un monstruo, era un hombre común y corriente, con dudas, con conflictos, con pensamientos que nadie veía, como cualquier otro. Su caída no fue repentina, fue silenciosa, lenta, un sentimiento sin resolver por aquí, una frustración por allá, una idea errónea que no se corrigió. Hasta que, sin darse cuenta, su corazón empezó a alejarse incluso antes que su cuerpo. Este es el punto que hace que esta historia trascienda siglos. Judas
demuestra que no hace falta estar lejos de Dios para perderse. A veces es precisamente cuando se está cerca que el riesgo es mayor, porque cuando alguien cree que ya lo sabe todo, que ya está a salvo, deja de velar por su propio corazón. Judas fue elegido, caminó con Jesús, pero en algún momento dejó de creer y eso abrió la puerta al error que lo cambió todo. Nadie cae de repente. La caída empieza en el interior, en silencio. Por eso Judas no es solo un personaje del pasado, es un espejo. Y mirarse a ese espejo es el primer paso para no repetir el mismo camino. Mucha gente cree que el destino de Judas quedó sellado en el momento de su traición, que cuando besó a Jesús en el huerto, todo terminó allí. Pero este es uno de los mayores malentendidos de esta historia. La traición no fue el punto de no retorno. Y la Biblia misma nos lo muestra de forma clara, sencilla e imposible de ignorar. Esa misma noche, otro discípulo también traicionó a Jesús. Pedro, no una, sino 3 veces. Pedro negó conocer a Jesús. Lo negó con miedo, con palabras duras, delante de la gente común. Mientras Jesús era juzgado, Pedro dijo, no conozco a este hombre. Y cuando cantó el gallo, Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. Lloró amargamente. Pero fíjense, no se rindió. Pedro cayó, pero no perdió la esperanza. Sintió vergüenza, culpa, dolor, pero siguió esperando. Esperó incluso sin comprenderlo todo. Esperó incluso pensando que ya no merecía nada. Y cuando Jesús resucitó, Pedro estaba allí. Y Jesús no lo rechazó. Al contrario, lo miró y le preguntó 3 veces, ¿me amas? No para humillarlo, sino para sanar. Cada respuesta fue como un nuevo comienzo. Ahora comparemos eso con Judas. Judas también se arrepintió, sintió remordimiento, reconoció su maldad, devolvió el dinero y dijo, he traicionado sangre inocente. Esto es importante. Judas no fue indiferente. Sintió el peso de su error. Pero, a diferencia de Pedro, Judas no esperó. Decidió que no había salida. Creía que su pecado era demasiado grande incluso para Dios. No fue el pecado lo que separó a Judas de la salvación, sino su renuncia. Fue el momento en que dejó de creer en la misericordia. No corrió hacia Jesús, huyó del perdón. Mientras Pedro cayó y regresó, Judas cayó y se encerró en sí mismo. Esta parte de la historia nos enseña algo esencial. Equivocarse no es el fin. Caer no es el fin. El verdadero peligro es creer que se acabó. Mientras haya vida, mientras haya espera, mientras haya esperanza, el camino de regreso sigue existiendo. Judas no lo perdió todo. Al traicionar, lo perdió cuando decidió no esperar misericordia, y esa diferencia lo cambia todo. Aquí llegamos al punto más delicado y más peligroso de toda esta historia. El error fatal de Judas no fue la traición, fue la desesperación. Puede parecer extraño a primera vista, pero es precisamente aquí donde todo se define. Judas no era un hombre sin conciencia. No traicionó a Jesús y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Al contrario, la Biblia deja claro que sintió remordimiento, un peso tan grande que le oprimía el pecho, le quitaba el aliento y le quitaba el suelo. Judas regresó con los sacerdotes, arrojó las monedas al suelo y dijo algo muy fuerte: he pecado, he traicionado sangre inocente. Estas palabras demuestran que comprendió lo que había hecho. Reconoció su error, sintió dolor. Esto es importante porque mucha gente piensa que Judas era frío, calculador, sin sentimientos. No lo era. Sufrió y sufrió mucho. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Judas no creía que aún pudiera ser perdonado. Contempló la magnitud de su propio error y decidió que Dios ya no quería saber nada de él. En lugar de correr hacia Jesús, se alejó. En lugar de esperar, se rindió. En lugar de confiar en la misericordia, creyó una mentira peligrosa. La mentira de que había ido demasiado lejos. Y eso es lo que llamamos desesperación.
no es solo tristeza, no es solo culpa, es cuando una persona pierde la esperanza, cuando cree que no hay vuelta atrás, que pedir ayuda es inútil, que Dios perdona a los demás, pero no a ellos. Este es el momento más frágil para cualquier ser humano, y también el más silencioso. Dios no apartó a Judas, él mismo dio un paso atrás, cerró la puerta desde dentro, y eso es lo que hace que esta historia sea tan aterradora, porque la desesperación no grita, susurra, dice, se acabó, no hay salida, no mereces perdón. Y ahí es precisamente donde reside el mayor peligro espiritual, no en el pecado en sí, sino en creer que el amor de Dios tiene límites. Judas cayó en este abismo, no porque Dios lo rechazara, sino porque dejó de creer que aún podía ser amado. Hay una frase pronunciada por Jesús que pesa más que pocas palabras en la historia. Una frase corta, pero tan poderosa que trasciende siglos y aún causa silencio al leerla con atención. Jesús dijo, refiriéndose a Judas, mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Está en el Evangelio de Mateo, y cuando comprendemos lo que esto significa, nos duele el corazón. Jesús nunca dijo eso de Pilato, nunca lo dijo de Herodes, nunca lo dijo de los soldados que lo azotaron, se burlaron de él y lo clavaron en la cruz. Nunca lo dijo de quienes gritaron, crucifícalo, solo de Judas. Y esto nos obliga a detenernos y pensar, ¿por qué? ¿Qué tiene esta frase de aterradora? Esta palabra no suena a ira, no suena a venganza. Jesús no estaba maldiciendo a Judas, estaba revelando la gravedad de una decisión que implicaba no solo cometer un error, sino perder la esperanza. Es como si Jesús dijera con profunda tristeza, el camino que está eligiendo es tan oscuro que la vida misma pierde su sentido. Y aquí hay algo muy importante. Esta frase no es una oración clara que diga, Judas está condenado. La Iglesia nunca lo ha tratado así. Al contrario, siempre ha sido cautelosa. Esta palabra es una advertencia, no un sello de aprobación. Una advertencia sobre el peligro de llegar a un punto en el que una persona crea que ya no hay perdón. Jesús conocía a Judas, conocía su corazón, conocía el dolor que vendría tras la traición, conocía el peso de la culpa, y esta frase suena más a lamento que a condena, como si dijera, si tan solo hubiera esperado, si tan solo hubiera confiado. Esto es lo que hace que esta declaración sea tan aterradora, porque no señala a un Dios que destruye, sino a un ser humano perdido en su interior. Nos recuerda que el mayor riesgo no es equivocarse, sino dejar de creer que la misericordia aún está disponible. Esta frase no se dijo para que juzgáramos a Judas, se dijo para despertarnos, para recordarnos que siempre hay un límite peligroso, el momento en que alguien decide que ya no vale la pena esperar a Dios. Y es precisamente este límite el que debemos evitar a toda costa. Hay un detalle muy importante en esta historia del que casi nadie habla y que cambia por completo nuestra perspectiva sobre Judas. La Iglesia nunca ha dicho que Judas esté en el infierno. Jamás. En más de 2000 años, ningún papa, ningún concilio, ningún documento oficial ha hecho tal afirmación. Esto no es una opinión, es un hecho. Y este silencio no es descuido, es intencional. La Iglesia es muy clara al declarar santo a alguien. Cuando afirma que alguien está en el cielo, lo hace con extrema certeza, tras estudio, oración y confirmación. Pero cuando se trata del infierno, actúa de forma completamente diferente. No menciona nombres, no cierra puertas, no se pone en el lugar de Dios. Y esto aplica incluso a Judas, incluso a él. ¿Por qué? Porque la Iglesia entiende algo fundamental. El juicio final pertenece solo a Dios. Ningún ser humano puede ver el último instante del corazón de alguien. Nadie sabe qué sucede en el instante final entre el alma y Dios.
Puede haber un arrepentimiento silencioso, puede haber una súplica que nadie escuchó, puede haber una rendición que pasó desapercibida, y la Iglesia respeta este misterio con profundo cuidado. Esto no significa que la Iglesia minimice el pecado de Judas. En absoluto. La traición fue grave, la desesperación fue grave, pero hay una enorme diferencia entre reconocer la gravedad del error y declarar el destino eterno de un alma. La Iglesia no lo hace porque cree que la misericordia de Dios puede actuar hasta el último momento. Este silencio nos enseña algo poderoso. Nos muestra que Dios no se apresura a condenar, que no cierra caminos como nosotros. Mientras juzgamos con rapidez, Dios espera. Mientras nos damos por vencidos con las personas, Dios sigue ofreciendo posibilidades. Y esto aplica a Judas y aplica a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, cuando surgen relatos espirituales, como la visión del Padre Pío, la propia Iglesia enseña que no son pronunciamientos, reglas ni doctrina oficial. Son advertencias, señales, llamados a la conciencia. No dicen, esto sucedió exactamente así. Dicen, ten cuidado de no seguir este camino. El silencio de la Iglesia no es vacío, está lleno de esperanza. Esperanza de que la misericordia siempre sea mayor que nuestra comprensión. Y quizás eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan seria. Porque si ni siquiera Judas fue condenado oficialmente, nadie puede decir que no hay posibilidad de retorno. Para entender por qué la historia de Judas tiene tanto impacto, es necesario primero comprender quién era el Padre Pío. Y esto es importante porque no era un hombre cualquiera, ni alguien que buscara atención ni historias impresionantes. Al contrario, el Padre Pío era conocido precisamente por evitar los excesos, desconfiar de las visiones y obedecer rigurosamente a la Iglesia. No le gustaban los espectáculos espirituales. Amaba el silencio, la oración y la verdad. El Padre Pío era un fraile sencillo, pero profundamente marcado por la fe. Durante años llevó en su cuerpo las marcas de las llagas de Cristo, los estigmas, reconocidos e investigados por la propia Iglesia. Pasaba horas y horas confesando, a veces más de 15 horas al día. La gente viajaba desde lejos solo para hablar con él, porque sentían que allí había alguien que veía el alma con claridad. ¿Y saben qué más es impactante? El Padre Pío no era conocido por condenar a nadie, todo lo contrario. Se hizo famoso por ayudar a la gente cuando estaban al borde de la desesperación. Siempre decía lo mismo, nunca te rindas, nunca pienses que Dios te ha abandonado. Esta frase lo define. Por eso, cuando el Padre Pío habló de Judas, la gente guardó silencio, porque no hablaba por curiosidad, no hablaba para asustar. Hablaba como alguien que lleva una carga. El relato no llegó como una explicación teológica ni como una regla de fe. Llegó como una advertencia espiritual, algo que vio y que lo marcó profundamente. Y la Iglesia misma enseña que tales experiencias se llaman revelaciones privadas, no pretenden crear doctrina, sirven para despertar la conciencia. Son como señales de tráfico que dicen, no vayas por aquí. El Padre Pío nunca dijo, Judas está condenado. Nunca cerró esa puerta. Lo que hizo fue mostrar el peligro de un camino, el camino de la desesperación. Eso es lo que hace que su testimonio sea tan poderoso. No es alguien que habla desde fuera, es alguien que ha pasado toda su vida salvando gente del abismo diciendo, he visto dónde termina este camino. Y cuando un hombre así habla, vale la pena escucharlo. Esa visión no ocurrió en un momento cualquiera, no fue durante una conversación ni delante de otras personas. La experiencia del Padre Pío ocurrió en el profundo silencio de la madrugada, cuando todo duerme y el corazón es más sensible. Eran alrededor de las 3 de la mañana, una hora que muchos santos llamaron la hora en que el mundo calla y el alma habla. El Padre Pío estaba solo en su pequeña celda, arrodillado, rezando ante un crucifijo como tantas otras noches.
Nada indicaba que algo diferente fuera a suceder. La vela apenas alumbraba. La habitación era sencilla. El ambiente era de oración, no de miedo. El Padre Pío no buscaba visiones, no pedía señales, simplemente rezaba. Y eso es precisamente lo que lo hace todo más serio. No esperaba nada. De repente, algo cambió. No era un ruido, no era una imagen inmediata. Era un silencio más pesado de lo habitual, como si el aire se hubiera detenido. Un silencio que no trae paz, sino alerta. El Padre Pío lo sintió en todo el cuerpo. Su corazón se aceleró, su respiración se entrecortó. No era miedo común, era la sensación de que algo espiritual se acercaba. Intentó rezar en voz alta, pero no le salían las palabras. Era como si se le hubiera cerrado la garganta. La atmósfera cambió. Ya no era fría en temperatura, sino fría en presencia. Una frialdad que no proviene del viento, sino de la ausencia. El Padre Pío se dio cuenta de que no se enfrentaba a un castigo físico, sino a algo mucho más profundo. Fue entonces cuando comenzó la visión. No como una película nítida, ni como imágenes hermosas ni terribles, sino como una abertura, como si algo se hubiera abierto ante él. No era un lugar en común, era un estado, un espacio sin luz, sin sonido, sin calor, un vacío que no gritaba, sino que aplastaba. El Padre Pío comprendió, sin oír palabras, que esto no era para satisfacer su curiosidad, era una advertencia. Algo que necesitaba ver para comprender el peso de una decisión humana. La visión duró solo unos instantes, pero esos momentos quedaron grabados para siempre en su memoria. Cuando todo terminó, temblaba, sudaba y lloraba. No de miedo, sino de comprensión. Esa noche no respondió a ninguna pregunta. Dio la alarma. Una alarma que el Padre Pío llevaría consigo el resto de su vida. Hay algo más aterrador que el castigo. Es la ausencia de Dios elegida por un alma. Lo que más impactó al Padre Pío en esa visión no fue lo que vio, sino precisamente lo que no vio. No había fuego, no había demonios, no había gritos, cadenas ni torturas. Nada que ver con lo que mucha gente imagina cuando piensa en el castigo eterno. Y esto, paradójicamente, lo hizo todo mucho más aterrador. Shiloh, Padre Pío, no vio a un Dios airado castigando a nadie. No vio violencia ni crueldad. Lo que percibió fue algo mucho más profundo y difícil de explicar: la ausencia total de Dios. Una ausencia tan completa que parecía aplastar todo a su alrededor. No era un lugar lleno de dolor visible, sino un estado donde no había amor, esperanza ni consuelo. Y eso pesa más que cualquier dolor físico. Es como intentar explicarle a un niño lo que es estar completamente solo, sin nadie que lo quiera, sin nadie que lo escuche, sin nadie que lo abrace, para siempre. No hay mayor castigo que ese, porque los seres humanos fuimos creados para amar y ser amados. Cuando esa conexión se rompe, todo se derrumba por dentro. El Padre Pío se dio cuenta de que no existía un castigo externo. No era Dios quien le decía, quédate ahí. Era una consecuencia interna, un estado en el que se encuentra el alma misma cuando decide vivir lejos de la luz. El dolor no provenía de afuera, provenía de la comprensión, del reconocimiento silencioso de que algo esencial había sido rechazado. Esto cambia por completo nuestra perspectiva de esta historia. No hablamos de un Dios vengativo, sino de un Dios demasiado respetuoso como para obligar a nadie a amarlo. Ofrece, espera, pero no invade. Y cuando un alma elige vivir sin él, el resultado no es ruido, es vacío. El Padre Pío no emergió de esa visión aterrorizado por el sufrimiento que presenció. Salió marcado por la ausencia que sentía, porque comprendió algo que pocos comprenden. El peor escenario no es sufrir con Dios ausente, sino existir sin Dios por decisión propia. Y ese silencio, más que cualquier llama, fue lo que grabó esa visión en su alma.
Lo más aterrador de todo lo que el Padre Pío percibió en esa visión no fue el dolor físico ni el castigo visible, fue la conciencia. Una conciencia clara y profunda, imposible de eludir. El alma que percibió allí sabía exactamente lo que había sucedido, sabía lo que había recibido, sabía lo que había rechazado, y esta comprensión fue el peso que la aplastó. No era ignorancia, no era confusión, era lucidez total. El alma comprendió, sin necesidad de palabras, que la misericordia había estado a su alcance, que el perdón no le había sido negado, que la puerta no estaba cerrada desde fuera. Y esto lo hizo todo aún más pesado, porque el sufrimiento no provenía de algo impuesto, sino del reconocimiento de una elección libre. El Padre Pío comprendió que esa alma no estaba siendo torturada, estaba recordando la mirada de Jesús, recordando la oportunidad de esperar, recordando el amor que aún estaba disponible y al mismo tiempo dándose cuenta de que había decidido no aceptarlo. Es difícil de explicar, pero imagina a alguien que rechaza un abrazo pensando que no lo merece y luego se da cuenta de que ese abrazo era precisamente lo que podía salvarlo. Esta conciencia no gritaba, no hacía falta, existía, presente todo el tiempo. Una comprensión constante de algo perdido, no por casualidad, sino por decisión. El Padre Pío sintió que este era el verdadero sufrimiento, saber que no fue Dios quien se alejó. Y esto cambia por completo la idea del castigo. No se trata de un Dios severo castigando a alguien. Se trata de un alma que eligió vivir sin aquello que le daba sentido. Una elección que en ese estado ya no podía deshacer. No por falta de misericordia, sino por falta de apertura. El Padre Pío emergió de esta visión profundamente conmocionado, porque comprendió algo esencial. El infierno más profundo no está hecho de fuego, sino de una conciencia desesperanzada. Una conciencia que sabe que el amor estuvo ahí, se acercó y fue rechazado. Y esta comprensión silenciosa, continua y eterna, es algo mucho más aterrador que cualquier imagen de castigo físico que podamos imaginar. Llegamos ahora a una verdad aterradora precisamente por su sencillez. El infierno no aparece aquí como un castigo impuesto por Dios, sino como una decisión humana llevada hasta sus últimas consecuencias. Esta idea puede parecer difícil al principio, pero al comprenderla con calma, hasta un niño puede comprenderla. Piénsalo así: Dios no obliga a nadie a amar. El amor forzado no es amor. Y Dios respeta tanto la libertad humana que incluso acepta que alguien decida vivir lejos de Él. El Padre Pío lo comprendió claramente después de la visión. Dios no rechaza a nadie. Llama, invita, espera, extiende su mano muchas veces. Pero si alguien insiste en decir no, Dios respeta esa decisión, no porque quiera la separación, sino porque nunca vulnera la libertad que Él mismo creó. Y eso lo agrava todo aún más. El infierno entonces no se presenta como un lugar donde Dios dice, te quedarás aquí, sino como un estado en el que el alma misma dice, no quiero confiar, no quiero esperar, no quiero aceptar el perdón. Es como alguien que cierra los ojos y dice que no quiere ver la luz, incluso con el sol brillando afuera. Esto explica por qué el sufrimiento presenciado por el Padre Pío no vino de afuera. No hubo cadenas ni castigos activos, hubo consecuencias. Las consecuencias de una elección que se repitió en el tiempo. Una elección que comenzó pequeña, silenciosa, casi imperceptible, pero que se confirmó hasta convertirse en definitiva. Y aquí está la advertencia más importante de todas. Dios nunca se da por vencido primero, no abandona. No cierra puertas, no apaga la luz. Es la propia persona quien lo hace cuando decide creer que ya no quiere ni merece el amor de Dios. Este es el aspecto más peligroso de la libertad humana. El Padre Pío dijo que Dios respeta incluso nuestro no.
Y eso es hermoso y aterrador a la vez. Hermoso, porque somos verdaderamente libres. Aterrador, porque esa libertad incluye la posibilidad de rechazar el amor más grande que existe, no por falta de misericordia, sino por una elección que nace en el corazón humano. Llegados a este punto, queda claro que esta historia no se trata solo de Judas. Si solo se tratara de él, habría quedado en el pasado, con un nombre antiguo, pero sigue inquietándonos porque habla de algo mucho más cercano. Judas representa un riesgo que existe en cada ser humano, y eso es lo que lo hace todo tan incómodo. Judas no es solo el hombre que traicionó a Jesús, es la imagen de cualquiera que comete un error y después empieza a creer que ya no merece perdón. Es el rostro de la duda que surge cuando la culpa pesa demasiado. Esa voz silenciosa que dice, ya te has excedido. Dios perdona a todos, menos a ti. Esa voz no empezó con Judas. Sigue susurrando hasta el día de hoy. Todos hemos estado cerca de eso en algún momento. Un error que nos avergüenza, una decisión equivocada, una caída que parece demasiado grande para arreglarla. Es en ese momento que Judas deja de ser un personaje distante y se convierte en un espejo. No porque traicionáramos a Jesús de la misma manera, sino porque hemos sentido la misma desesperación. La gran pregunta no es ¿dónde está Judas? La pregunta es ¿qué hacemos cuando cometemos un error? ¿Corremos hacia la misericordia o huimos de ella? ¿Esperamos o nos damos por vencidos? ¿Confiamos o nos cerramos? Judas eligió creer que su pecado era mayor que el amor de Dios. Y esa decisión es algo que cualquiera puede repetir o evitar. El Padre Pío comprendió esto profundamente. Por eso, después de la visión, no habló de Judas con ira. Habló con tristeza y compasión, porque sabía que Judas no era un monstruo, sino un hombre que había perdido la esperanza. Y perder la esperanza es el mayor peligro espiritual que existe. Este momento nos sumerge en la historia y nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos, porque si bien Judas ya tomó su decisión, nosotros seguimos eligiendo cada día, cada decisión, cada vez que cometemos un error y decidimos si creeremos en el perdón o en la desesperación. Hemos llegado al final de este video, pero no al final del mensaje, porque el mensaje final no se trata de Judas, se trata de la elección. Se trata de lo que hacemos después de cometer un error. Se trata del camino que seguimos cuando la culpa nos agobia y nuestros corazones se cansan. Judas cayó, es cierto, pero la mayor tragedia no fue la caída, fue su convicción de que ya no valía la pena levantarse. El Padre Pío pasó toda su vida repitiendo algo sencillo, casi infantil, pero contundente. Nunca desesperes. Lo decía porque sabía a dónde conduce la desesperación. Lo había visto. Sabía que el mayor peligro no es el pecado, sino renunciar a confiar en la misericordia. Mientras hay vida, hay elección. Mientras hay aliento, existe la posibilidad de regresar. Mientras el corazón late, la puerta sigue abierta. Judas no esperó el amanecer, no esperó la resurrección, no creyó que el mismo Jesús que perdonó a Pedro, que recibió al ladrón en la cruz, que oró por quienes lo lastimaron, también pudiera perdonarlo. Decidió aislarse, pero esa decisión no tiene por qué ser tuya. Esa es la diferencia más importante entre Judas y tú. Su historia terminó, la tuya no. Cada nuevo día es una oportunidad para elegir de otra manera, para elegir no huir, para elegir no aislarte, para elegir no creer la mentira de que se acabó. Dios nunca se cansa primero, nunca se da la vuelta primero, nunca cierra la puerta primero. El Padre Pío tomaba las manos de los heridos y les decía, vuelvan, aunque hayan ido lejos, regresen. Y ese mismo mensaje trasciende el tiempo para llegarles ahora. No importa cuán grande haya sido el error, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que ocurrió.
El amor de Dios no disminuye con tu debilidad, se revela en ella. Así que el verdadero final de esta historia no es una condena, es una invitación. No elijas la desesperación, elige la misericordia. No huyas de la luz, camina hacia ella. Judas no esperó, pero tú puedes esperar, puedes regresar, puedes empezar de nuevo. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios: Jesús, no dejes que caiga en la desesperación. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen la fe y traen esperanza cuando todo parece pesado. Mientras haya vida, hay misericordia. Mientras haya elección, hay camino de regreso.